Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es La tradición que va en contra de Dios. El título de la predicación del día de hoy es La tradición que va en contra de Dios. Y vamos a estar viendo Marcos capítulo 7, verso 1 al 13. De hecho, yo les quiero adelantar algo. Del Marcos capítulo 7, verso 1 hasta el verso 23, es una sola historia, es un solo relato. Pero nosotros por medio de estudio, por medio de esta predicación, decidí partirlo en dos y hacer no parte 1, parte 2, sino hacer realmente dos predicaciones. Pero quiero que ustedes tomen en cuenta esto, que la predicación del día de hoy y la predicación de la siguiente semana están unidas porque así el texto lo une, es un solo relato. Entonces, vamos a entrar de lleno con esta pequeña introducción que hice. Y déjenme decirles algo, hermanos. Si ustedes van a la Real Academia Española, que es un diccionario, y ustedes buscan la palabra tradición, ahí le escriben tradición, la Real Academia Española traduce esta palabra de la siguiente manera. Dice, transmisión de conocimientos, doctrinas, ritos o costumbres hechas de generación en generación. Eso prácticamente sería una tradición, lo cual nos lleva a comprender que en nuestra cultura mexicana nosotros tenemos, ya sea como nación, en nuestra casa o en lo individual, ciertas costumbres, ciertas tradiciones que por nada del mundo nosotros pasamos por alto. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos gusta hacer el día 15 de septiembre a los mexicanos? A lo mejor hacer un buen pozole, ¿no? Nos que encanta hacer pozole el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque es tradición. Nos encanta poner banderas en nuestras casas, de nuestra nación. Nos encanta andar escuchando el himno nacional y poner frases en nuestros muros de ¡Viva México! Bueno, en Facebook, Instagram, no sé, TikTok, ahí, ¡Viva México! A lo mejor, no sé, cada año en Navidad nosotros tenemos por forma personal de que, bueno, ya se acerca el 24 y forzosamente en mi casa tiene que haber un pavito, ¿no? No lo sé, puede ser, a lo mejor otros dicen, no, pues mi tradición es hacer lomo de puerco, quizás, pero también hay una tradición bien peculiar que tenemos nosotros los mexicanos. Bueno, por lo general las mujeres que son los que hacen este tipo de cosas, cuando hacen tamales. No sé cuántas de ustedes hagan tamales, pero yo tengo una tía que hace tamales. ¿Y qué creen? En una ocasión mi tía nos estaba susurrando, de hecho fue el año pasado, Alejandro y a mí nos estaba susurrando que se estaban tardando un poquito los tamales. Entonces íbamos a asistir a una fiesta a la casa de mi mamá, iba saliendo y se me ocurre a mí decir, pues ojalá queden los tamales, no hubiera dicho eso. Mi tía dice, ¿y si no quedan? ¿Por qué? Porque me explicó que hay una tradición que dice que tú ni siquiera te le puedes insinuar a la cacerola, que ella te escucha los tamales, de que no va a quedar bien. Porque si no, ahí tienen que estar danzando, tienen que pegarle a la olla, sean niños chiquitos, ahí los ponen a bailar. No sé, son tradiciones de cada quien, ¿no? Costumbres. También tenemos tradiciones dentro de la iglesia, primeramente dentro de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? ¿Donde te cobran dinero? No, esa no es, esa es la de pare de sufrir. La iglesia universal, recuerden, bíblicamente es todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro, incluyéndonos nosotros. Esa es la iglesia universal. La iglesia universal también tiene tradiciones dentro del cristianismo. Por ejemplo, celebrar la Santa Cena es una tradición. Uno lo hacemos una vez al mes, una vez a la semana, otros y otros una vez al año. Son tradiciones. Como iglesia local también aquí tenemos tradiciones. ¿Qué es lo que celebramos cada año? Acción de gracias aquí, en Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Aquí lo hacemos. O sea, acción de gracias, y también celebramos el Día de la Reforma Protestante. Son nuestras tradiciones y gracias sea a Dios que tenemos libertad en estas áreas de costumbres, hermanos. Pero aquí nace una pregunta, ¿qué pasa cuando estas tradiciones a las que estamos muy acostumbrados todos nosotros contradicen la palabra de Dios? ¿Qué llega a pasar? Lo repito, ¿qué pasa cuando nuestras tradiciones, nuestras costumbres a las cuales estamos muy acostumbrados todos nosotros, valga la redundancia, contradice la palabra de Dios? Bueno, Jesús tuvo que enfrentar a los hombres religiosos de su época, no tanto por lo que hacían, sino por lo que ignoraban en favor de mantener sus propias tradiciones, revelando con estos hechos que ellos estaban más preocupados por una religiosidad centrada en el hombre y no en una religiosidad centrada en la obediencia a Dios. A eso llegaron estas tradiciones.
Por esta causa nosotros veremos el día de hoy los estragos de dejar la ley de Dios y centrarnos en las tradiciones de los hombres. Vamos a ver el día de hoy los estragos de dejar la ley de Dios y centrarnos en las tradiciones de los hombres. Y antes de que les dé el bosquejo, por favor vayan a Marcos capítulo 7 y vamos a leer únicamente del verso 1 al verso 13. Marcos capítulo 7, verso 1 al verso 13. Lo repito una vez más, Marcos capítulo 7, verso 1 al verso 7. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honrar a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre y a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Le vamos a cortar aquí. Para meternos un poco en el contexto, porque ya estamos iniciando un nuevo capítulo y realmente se ve un salto un poco brusco, para recordar un poco qué es lo que vimos anteriormente. ¿Recuerdan el capítulo anterior? El capítulo anterior es el famoso capítulo donde Pedro camina sobre el agua. Y de ahí llegan a una ciudad que para mí es casi imposible de pronunciar. Llegan a la tierra de Genazaret, el cual, de acuerdo a los historiadores como Josefo, dice que era una tierra tan fértil que ninguna semilla se rehusaba a crecer en esa tierra. Y es ahí donde nuestro maestro comenzó en este poblado que está al sur de Capernaum. Empieza a predicar nuestro maestro el evangelio, a sanar multitudes. Y por supuesto, de acuerdo con el capítulo 6, unos versos ya al final del capítulo 6, era natural que toda la gente de este pequeño poblado de tierra fértil se le acercara a Jesús, porque como ya lo comenté, estaba a 2 kilómetros al sur de Capernaum, que si ustedes lo recuerdan, era la ciudad base de operaciones del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era muy popular por toda esa zona, la gente iba detrás de él, y de acuerdo a los teólogos, lo que ocurre en el capítulo 7, verso 1 al 23, ocurre en la ciudad de Capernaum. O sea, nuestro Señor Jesucristo llegó a Genazaret en el capítulo 6, después capítulo 7 se regresa a Capernaum, y aquí es donde empieza este relato, en la ciudad de base de operaciones de Jesús. Entonces vamos a entrar al punto número uno del bosquejo. Los religiosos te condenan por no seguir las tradiciones. Los religiosos te condenan por no seguir las tradiciones. Este sería nuestro punto número 1 del bosquejo. Los religiosos te condenan por no seguir las tradiciones. Punto número 2 del bosquejo. Bueno, del punto número 1 es del verso 1 al verso 5. Verso 1 al verso 5. Punto número 2 del bosquejo. Jesús desnuda la hipocresía de los religiosos. Versos 6 al 8. Punto número 2 del bosquejo.
Jesús desnuda la hipocresía de los religiosos. Versos 6 al 8. Y por último, punto número 3 del bosquejo, Jesús reprende a los religiosos por no ignorar la voluntad de Dios. Verso 9 al verso 13. Punto número 3 del bosquejo, Jesús reprende a los religiosos por no ignorar la voluntad de Dios. Verso 9 al verso 13. Por favor, vamos ahora sí al punto número 1 del bosquejo, capítulo 7 de Marcos, verso 1, y dice así la palabra de Dios. Dice, Marcos capítulo 7, verso 1, dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Noten cómo empieza la primera parte del verso 1. Se juntaron a Jesús, o también se puede traducir de la siguiente manera. Se reunieron alrededor de Jesús. ¿Cuál es la idea de esta palabra? Simplemente que Jesús estaba en Capernaum haciendo lo suyo, ya sea enseñando, sanando, caminando. Él se encontraba haciendo lo suyo y de repente se le acercaron estas personas. Esa es la idea, que se le acercaron estas personas. ¿Quiénes se le acercaron mientras Jesús estaba haciendo lo suyo? Bueno, se le acercaron los fariseos, y dice el texto, y algunos de los escribas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Bueno, los escribas eran los eruditos de la ley, personas que se consagraban al estudio y a la interpretación de la palabra de Dios. Estos eran los escribas, personas consagradas al estudio y a la interpretación de la palabra de Dios. Y bueno, ¿quién eran las otras personas? ¿Quién era el otro grupo? ¿Quiénes eran los fariseos? Recuerden que el fariseo era un grupo político, religioso, por supuesto, caracterizado profundamente por su celo del cumplimiento de la palabra de Dios y de sus tradiciones. Entonces, por un lado, tenemos a los escribas, que eran los que estudiaban las escrituras, eran los maestros de la ley, eran los teólogos, y por otro lado tenemos a los fariseos, que también enseñaban doctrina, pero prácticamente simplemente bebían de lo que decían los escribas, pero como era un grupo religioso político, ellos decían, ven lo que los escribas dicen, yo puedo vivir lo que ellos dicen, yo lo estoy cumpliendo al pie de la letra. Estos eran los fariseos. Entonces, ¿algunos fariseos eran escribas? Claro, algunos fariseos eran escribas, pero no todos los escribas eran fariseos, porque no todos los escribas pertenecían a este grupo político religioso llamado fariseísmo. Hasta ahí todo vamos bien. Pero una vez más tenemos en el relato bíblico que se le presenta la élite religiosa a Jesucristo. Una vez más la élite religiosa se le para enfrente de Jesucristo. ¿Para qué? Para opinar, para dar su opinión. Pero ahora no solamente tenemos a la élite religiosa, ahora tenemos a lo mejor de lo mejor enfrente de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que tenemos enfrente de Jesús ahora la crema innata del poder político y religioso? Bueno, porque el texto dice en el verso 1 que habían venido, ¿quiénes? Los escribas y fariseos, que habían venido de Jerusalén. Bueno, ¿qué era Jerusalén? No era poca cosa esta ciudad. Jerusalén era la tierra santa, el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se concentraba el Sanedrín, el poder político religioso de todo Israel se juntaba aquí. Era la ciudad donde los más grandes eruditos se encontraban, donde los más grandes fariseos, los más destacados saduceos y los más valiosos escribas se juntaban. ¿Para qué? Para interpretar la palabra de Dios y hacer las leyes que regirían a esta nación judía. Entonces, el hecho de que el Sanedrín muy probablemente haya mandado una comitiva de Jerusalén a ir con Jesús, no era poca cosa, no era poca cosa. El texto, fíjense que se puede interpretar de una manera curiosa, porque vean cómo dice el texto. Verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Quizás los fariseos, no puede dejar entender el texto, quizás que los fariseos eran de la región de Capernaum y solamente los teólogos, los escribas eran los que venían de Jerusalén, pero también el texto se puede interpretar que todos fariseos y escribas venían de Jerusalén. Bueno, sea uno, sea otro, el chiste es de que estos hombres religiosos
con gran conocimiento, y lo digo entre paréntesis, con gran conocimiento de la palabra de Dios, pero sí mucho conocimiento de sus costumbres religiosas, fueron a los pies de Jesús. ¿A qué? A hacerle una observación. Pero tenemos que contestar esta pregunta. ¿Qué orilló a estos hombres tan grandes, tan sobresalientes, con un gran conocimiento teológico, salir de la santa ciudad y caminar alrededor de 150 a 190 kilómetros a Capernaum, una ciudad llena de gentiles? Porque Capernaum estaba en territorio de gentiles. ¿Qué hizo que estos hombres sobresalientes dejaran la grandeza de la santa ciudad Jerusalén para ir a este pueblo de poca monta a sus ojos? Bueno, hermanos, pongan atención porque es muy probable, más que probable, que estos hombres solamente se acercaron a Jesús para encontrarles una falta y así poder matarle. Sergio, ¿cómo lo sabemos? Porque ya se había tocado este tema. Vayan conmigo a Lucas 6:11. Lucas 6:11. Vean lo que dice un capítulo atrás. Una ocasión que también Jesucristo debatió con estos hombres religiosos. Vean lo que dice. Y ellos, Lucas 6:11, y ellos se llenaron ¿de qué? De furor. Y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Ahora vayan a Marcos 3:6. Marcos 3:6. La misma idea. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. ¿A quién? En el contexto a Jesús. Entonces la élite religiosa ya quería matar a Jesús, solamente quería encontrar un pretexto. Y para eso mandaron una comitiva de la santa ciudad a Capernaum para observar a Jesús y ver en qué habían fallado. Ahora, ya sabemos las intenciones genuinas por las cuales estos hombres fueron de Jerusalén a Capernaum. Pero el verso 2 de Marcos 7 nos da unas razones más específicas por las cuales estos hombres religiosos se le acercaron a Jesús. Vean lo que dice el verso 2. Marcos capítulo 7, verso 2. Marcos capítulo 7, verso 2. Marcos capítulo 7, verso 2 dice, los cuales, o sea, los escribas y fariseos que venían de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Bueno, al parecer era costumbre de los fariseos y escribas atacar a Jesús por medio de sus discípulos. Ya hemos visto varias veces que como no le encontraban nada a Jesús, veían un error de los discípulos y entonces trataban de atacar a Jesucristo por medio de sus discípulos. ¿Y cuál era ahora el gran pecado que estaban cometiendo los discípulos? Dice el texto, comer pan con manos inmundas. Esto es, afirma Marcos, no lavadas, manos no lavadas. Esta es la gran falta que los fariseos y los escribas vieron en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero que ustedes piensen que estos hombres religiosos estaban preocupados por la salud estomacal de los apóstoles. Claro que no. Ellos no estaban preocupados por la salud estomacal de los discípulos de Jesucristo. Más bien, lo que los fariseos veían era que los discípulos de nuestro Señor no estaban respetando las tradiciones de los fariseos de su época. Y esto, a sus ojos, era un gran pecado. Era un gran pecado ante sus ojos. De acuerdo con algunos eruditos, hermanos, se cree que este lavamiento de manos bien podía haber sido de la mano hasta el codo, según la tradición. O sea, era tomar agua y lavarse la mano, desde la mano hasta el codo. Unos dicen que solamente pudo haber sido un lavamiento de manos antes de comer, de simplemente de los dedos a la muñeca. Otros afirman que de acuerdo a la tradición judía era rociar agua a tu mano puesta en puño y después con tu puño cerrado lavar tu mano antes de comer
y después hacer lo mismo con la otra mano y lavar tu mano con tu puño cerrado antes de comer. Bueno, haya sido como haya sido, el chiste es de que los discípulos simplemente no cumplieron con esta tradición, no lo hicieron. Y para los estos escribas y los fariseos era algo sumamente grave porque estaban echando abajo su tradición. Para ellos la tradición estaba por encima de los mandatos de Dios, desgraciadamente. Ahora, uno puede decir, los que le reclamaron a Jesús de que sus discípulos no se habían lavado las manos no eran cualquier persona, ya lo dije, eran fariseos y escribas. Uno podrá decir, entonces en la ley de Dios hay un mandamiento donde se tenga que decir que las personas se tienen que lavar las manos antes de comer, por lo menos los judíos. ¿Y qué creen? Sí hay un mandamiento, pero no es para el pueblo en general. Es para el sacerdocio. Miren, vayan conmigo, Éxodo capítulo 30, verso 17 y 21, y verán que solamente en la ley de Dios se dice que estas personas, este sacerdocio, se lave las manos en un momento de rito muy específico. Y nunca menciona que es después, nunca menciona que se tiene que lavar las manos todo el pueblo de Israel antes de comer. Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21. Éxodo, capítulo 30, versos 17 al 21. Vean lo que dice Éxodo, capítulo 30, versos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán, escucha, ¿quiénes son los que se lavarán ahí? Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, escucha, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo. ¿Quiénes? Él, Aarón y su descendencia, por sus generaciones. Los únicos que de acuerdo a la ley de Dios sí estaban obligados a lavarse las manos antes de iniciar un rito, no en cualquier lugar, sino en el tabernáculo, era Aarón y su descendencia. Después esto se traslada en el templo, pero sigue siendo solamente la descendencia de Aarón. En ninguna parte de la ley mosaica vemos un mandamiento donde Dios diga con truenos, con voz tronante, con gran voz, con un temblor diciendo, y todos los israelitas tendrán que lavarse las manos antes de comer. No lo dice. Entonces aquí vemos una vez más que lo que los fariseos y escribas le estaban tratando de imponer a los discípulos de Jesús, salud, y lo que ellos estaban viendo como una falta, era un mandato ¿de qué? De hombre. Nada más, un mandato de hombre. Ahora, noten que en el verso 3 y 4 de Marcos 7, Marcos va a hacer una breve explicación de este trasfondo judío. Recuerden, Marcos, ¿a quién le escribió? ¿Cuál era la audiencia principal de Marcos, a la cual fue escrito su evangelio? A los romanos. Marcos no le está escribiendo a judíos cristianos. Marcos le está escribiendo a gentiles cristianos, gente que no sabía de las costumbres judías. Por eso se va a tomar la molestia Marcos de en 2 versículos tratar de explicar esta tradición. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, verso 3 al 4. Dice lo siguiente. Y dice, porque esta es la razón por la cual los fariseos veían una ofensa que los discípulos comieran sin lavarse las manos. Porque los fariseos y todos los judíos, escuchen, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Aquí Marcos simplemente está diciendo que esta era una tradición tan arraigada en el pueblo judío que ellos no comían sus alimentos si no se lavaban las manos, y además ellos también estaban obligados, de acuerdo a la tradición de los ancianos,
a lavar sus vasos y sus jarros y sus utensilios de metal. Ahí queda la explicación de Marcos a su audiencia gentil que se encuentra en Roma. Bueno, y esto también nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Para que entendamos un poco más este trasfondo histórico. Pero, entonces, vean cómo la tradición de lavarse las manos antes de comer formaba parte del día a día ceremonial del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué se lavaban las manos? Bueno, el judío de aquel entonces, hermanos, se lavaba las manos como un rito de purificación. Para ellos, para los fariseos, los escribas, de acuerdo a sus tradiciones humanas, era un rito de purificación. Y yo se los voy a poner con este ejemplo. Imagínense que ustedes son judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y son fariseos, ¿no? Gente muy apegada a los ritos. Tan fariseos como Saulo de Tarso. A ese nivel los vamos a poner ustedes. Entonces un día están en la plaza, están en Jerusalén porque no pueden vivir en otro lugar, porque ustedes son fariseos de fariseos y tienen que vivir en Jerusalén. Entonces están ahí comprando sus cosas y de repente ven una manzana en un puesto y dicen, ah, qué rica manzana, la voy a comprar. Agarran la manzana y de repente cuando estás a punto ya de agarrarla, la tocas y la sueltas rápidamente y dices, actué muy rápido, qué impulsivo soy. Acabo de ver a unos militares romanos acercándose a este puesto y quizás uno de ellos tocó esa manzana que yo toqué. Ahora soy inmundo, actué muy rápido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme a lavar mis manos porque mi mano ya está contaminada, probablemente porque él tocó la misma manzana. Mi hermano ya está contaminada, no vaya a ser que con esta mano contaminada que agarró la manzana que tocó el romano, yo contamine más cosas de mi casa. Y todo en mi casa sea inmundo y yo ya no pueda ser un fariseo excepcional porque ya contaminé todo. Yo no me puedo permitir eso. ¿Ven la gravedad del asunto? A ese grado estaban. A ese grado estaba su religiosidad. Ahora, en mi historia imaginaria, ¿tocó no la manzana el romano? Lo vamos a poner, no lo sabe, pero tú como judío, fariseo, no podías simplemente tocar lo que un gentil tocaba. Tenías que irte a purificar luego. Se los voy a adelantar. Los fariseos decían, si tú tocas algo inmundo y después con la mano inmunda con la que tocaste agarras tus alimentos y te los comes, tú ya eres inmundo, de afuera hacia adentro. Se los voy a adelantar, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vayan a Marcos 7:15. Jesucristo dice, no es inmundo lo que entra a la boca, es inmundo lo que sale de nuestro corazón. Vean lo que dice Marcos 7:15. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y vean el texto paralelo, Mateo 15:11. Mateo 15:11. Mateo 15:11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, ya podemos comenzar a darnos cuenta que lo que realmente le importaban a estos fariseos, a estos escribas, no era el cumplimiento de la ley de Dios, era simplemente el cumplimiento de sus propias tradiciones de hombre que son polvo. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto clave, Marcos 7, y vamos a leer el verso 5. Vean cómo Marcos nos vuelve a introducir en su relato después de estos dos paréntesis. Vean lo que dice, verso 5. Marcos 7, verso 5. Vean lo que dice. Le preguntaron, o sea, los fariseos escribas a Jesús, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Recuerden, porque de acuerdo a ellos, te pudieron haber contaminado
de algo que tocó un gentil y por lo tanto ya tienen manos inmundas y al comer sin lavarse las manos se estaban contaminando por no haberse purificado. ¿Sí? Yo creo que Jesucristo les pudo haber contestado de la siguiente manera a estos escribas y fariseos. Simplemente Jesucristo pudo haberles dicho, no se lavan las manos como ustedes los mandan porque no está en la ley de Dios. Para mí esto pudo haber sido una respuesta tranquila, educada, ¿no? ¿Por qué no se lavan las manos sus discípulos antes de comer? Porque no está en la ley de Dios. Y no lo está. No hay una ley que lo diga. Pero Jesucristo, pues, no contestó así. No contestó de una manera muy educada. Vayan conmigo acá, al verso 6. Ya estamos en el punto 2 del bosquejo. Jesús desnuda la hipocresía de los religiosos. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, verso 6. Y notarán que nuestro Señor Jesucristo, pues, no contestó de la manera más educada posible. Fue muy tajante, fue muy duro con ellos. Y vean lo que dice. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondió él, quien Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo ocupa la palabra hipócritas, que en el griego es hipocrités. Y esta palabra se ocupa literalmente para describir a un actor que representa un papel. En tiempos de Jesús, no es como hoy en día, en las obras de teatro, cuando el actor se subía al escenario y quería interpretar el papel de una persona feliz, se colocaba una máscara de felicidad, una máscara sonriente. Se quería hacer un papel de una persona triste, se colocaba una máscara de una persona triste. En otras palabras, un hipócrita, un actor en tiempos de Jesús, era una persona que simplemente actuaba. Se colocaban máscaras que en el exterior no reflejaban lo que realmente estaba ocurriendo en el interior del actor. Entonces, de acuerdo con la plataforma Logos, el sentido de la palabra hipócrita es el siguiente, y se lo leo textual, como lo encontramos en la plataforma Logos, de estudio bíblico Logos. Un hipócrita es una persona que profesa públicamente creencias y opiniones. Escuchen, lo vuelvo a repetir. Una persona que profesa públicamente creencias y opiniones que en realidad no cree, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Esto es un hipócrita. Entonces, Jesucristo les estaba diciendo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas porque dicen preocuparse por las almas, dicen preocuparse por los mandatos de Dios, y eso realmente no les interesa en lo más mínimo a ustedes. No les interesa el bienestar de las personas, no les interesa el estar bien con Dios. Sus vidas son una farsa, y Jesucristo sabía lo que había en sus corazones. Ahora, Jesucristo en este versículo, en el verso 6, cita a Isaías 29:13. En el contexto de Isaías 29:13, Isaías profetizó al pueblo de Israel dándoles un juicio porque ellos habían menospreciado las palabras del profeta, que era el representante de Dios, y habían desviado sus corazones de la palabra de Dios para hacer sus propios intereses. Y así los está comparando a estos hombres hipócritas, estos fariseos y escribas. ¿Ven cómo era la gente en tiempo de Isaías? Así son ustedes, desechando la verdadera y genuina palabra de Dios para simplemente concentrarse en lo que ustedes quieren darle honra, a las tradiciones humanas. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, este pueblo de labios dice, me honra. La condición, hermanos, de la élite religiosa de la época de Jesús aparentemente honraba a Dios porque lo declaraban con sus labios. Ellos decían externamente, amo a Dios. Ellos hacían cosas externamente, oraban más, ayunaban más, leían más la palabra, pero dentro de sus corazones estaban muertos. No había un genuino interés por las cosas santas de Dios. Y esto no lo pasó por alto el Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a 1 de Samuel 16:7, ¿qué dice?
el Señor ve el corazón de las personas. Yo lo leo, vean lo que dice, 1 Samuel 16:7, dice lo siguiente: Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Por eso el Señor Dios, por eso el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, vio lo que había realmente en sus corazones y encontró ¿qué? Hipocresía. Decían que ellos querían honrar a Dios, pero en sus corazones ellos no querían honrar a Dios. Decían que ellos hacían todo lo que hacían para la salvación de sus hermanos y realmente ellos no les importaba en lo más mínimo lo que el pueblo judío estuviera padeciendo. Vean lo que sigue diciendo el verso 6. Dice Marcos capítulo 7, verso 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Recuerden, generalmente cuando las escrituras mencionan el corazón no se refieren al órgano, se refiere al hombre interior, lo más profundo de las personas. Estos escribas, desde lo más profundo de su ser, no querían a Dios. En lo más profundo de su ser, no estaban interesados en lo más mínimo en hacer cumplir los mandamientos de Dios, su palabra. Ellos querían hacer cumplir ¿qué? Sus tradiciones, sus costumbres, ignorando la voluntad del Todopoderoso. Y hermanos, aquí quiero detenerme un momento. Esta es una buena oportunidad para preguntarnos si realmente amamos a Dios con todo nuestro ser y le servimos intencionalmente cumpliendo sus mandamientos en nuestras vidas. O simplemente actuamos como estas personas, externamente fingimos ser una persona, pero realmente por dentro somos otra, somos unos hipócritas. Hermano, déjame decirte que tú sabes el tipo de persona que eres, ¿eh? Yo no lo sé, pero tú sí sabes si eres un hipócrita. Tú sí sabes si ahorita te estás poniendo la máscara de religioso, pero solamente cruzando la puerta de la iglesia te vas a poner tus verdaderas vestiduras, que son malvadas. ¿Tú realmente lo sabes? Dijo un pastor en una ocasión, escucha con atención: quizás tu nombre esté en la silla de tu iglesia. Quizás tu nombre esté en el libro de los miembros de la iglesia. Pero también es muy probable que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Por hipócrita. Por jugar una doble vida. Porque creer que puedes engañar a Dios fingiendo aquí siendo una cosa, pero realmente siendo pecador allá afuera con tu familia. No lo sé. Hermano, hermana, yo te animo, no te engañes. No nos quieras engañar a nosotros, porque quizás a mí sí me puedes engañar. Quizás a Alejandro sí lo puedas engañar. Es fácil engañar a otro ser humano, pero no vas a engañar a Dios. No vas a engañar a Dios. Y tú no te engañes creyendo que eres un genuino creyente, cuando realmente abominas las obras de Dios, cuando realmente no te quieres someter a Él. ¿Por qué? Porque que te engañes a ti mismo puede ser lo peor que te puede ocurrir en tu vida. Porque te puede pasar lo siguiente. Acompáñame a Mateo 7, 21 al 23. Quizás tú digas: no pasa nada, no pasa nada. Que afuera siga viviendo la vida como yo sigo viviendo. No pasa nada que siga comportándome como yo quiero comportarme. No pasa nada si ofrendo todos los domingos generosamente. Si no llego tarde los domingos, no pasa nada si sigo afuera con mi vida pecaminosa. Dios me conoce realmente. Ese va a ser tu mayor problema. Dios te conoce. Ese es tu mayor problema. Dios te conoce. Y no va a tomar por inocente al culpable. Vea lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Es que hice muchas cosas. ¿Tú no las hiciste por mí?
Los hiciste porque eres un hacedor de maldad. Es que yo cantaba, yo te alababa, yo te compartía con mis amigos, con mis familiares. ¿Y qué? ¿Y qué que lo hablaras? ¿Y qué que lo expresaras? ¿Y qué que haya sido una iglesia bíblica? Si nunca viviste como yo te mandé que vivieras. Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Escucha, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Yo te pregunto aquí, si no amas a Cristo, si no amas a la iglesia, si no amas cumplir con la voluntad del Señor con todo con todo tu corazón, entonces ¿eso qué te hace? ¿Un pecador? Y si solamente te gusta, por alguna razón que yo desconozco, pasar todos tus domingos de 10 a 12 del día aquí en la iglesia, cuando vives allá fuera una vida pecadora, esto te vuelve un hipócrita. Si no haces la voluntad de tu Padre. Es la realidad. Es la realidad. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que pensar y reflexionar. Tenemos que esforzarnos y vivir vidas piadosas. Ahora, ¿Dios pide perfección? Sí, Dios pide perfección, pero sabe que no la vamos a poder dar. Por eso dio a su Hijo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pide? Persistencia, persistencia, seguir en el camino. Recuerden, en la teología se le llama santificación progresiva, que le echemos ganas, que vayamos para adelante, que vayamos conquistando nuestros pecados poco a poco y que vayamos amando a Dios. ¿Y qué creen? Aunque puede ser que les cueste trabajo, a la iglesia. Sí, claro, amo los 4 paredes, es más, puedes hasta besar la pared que está a mi derecha. No se trata de eso en la iglesia. La iglesia es amar a los hermanos, ver por ellos, estar con ellos. Recuerden que parte de servicio a Dios es servirnos a quienes, unos a los otros. La iglesia nunca ha sido los 4 paredes. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los salvos. Y los fariseos eran hipócritas porque decían amar al pueblo de Dios y no lo amaban. Decían seguir la voluntad de Dios y no la seguían. ¿Qué provocó que los escribas y fariseos tuvieran su corazón lejos de Dios? Regresémonos a nuestro texto base. Marcos capítulo 7, versos 7 y 8. Y antes de continuar, hermanos, en Marcos capítulo 7, versos 7 y 8, quiero decirte una cosa. Las palabras de Jesús a veces para confrontarnos con nuestros pecados son duras. Como cuando Jesucristo le dijo hipócritas a estos hombres. Y a lo mejor también nos está llamando en este momento hipócritas a nosotros, ¿no? Pero recuerden que tenemos un Dios amoroso, un Dios lleno de perdón, que si nos arrepentimos y queremos seguir el verdadero camino, Él nos va a perdonar y limpiar de cualquier mal. Así que corran a Él, si esta es su situación, que espero que no lo sea, pero si la es, corran a Él, porque solamente los puede limpiar y salvar. Ahora sí, Marcos capítulo 7, versos 7 al 8 dice, pues, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los líderes religiosos de la época de Jesús olvidaron cumplir y hacer cumplir únicamente la palabra de Dios y comenzaron a hacerla a un lado para hacer cumplir sus propios mandamientos de hombres, o sea, la de sus tradiciones. Como si estos mandamientos, estas tradiciones de hombres estuvieran a nivel de la palabra de Dios, lo cual es ridículo. Si tú colocas algo al nivel de Dios o de su palabra, es idolatría. Estos hombres idolatraban sus propias costumbres. ¿Qué está encima de Dios? Nada. Pero escuchen, ¿qué está a la par del nombre de Dios? Salmo 138, 2. ¿Qué está encima de Dios? Nada. ¿Pero qué está a la par del nombre de Dios?
Lo vamos a averiguar. Salmo 138:2. Salmo 138:2. Dice así la palabra de Dios. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escucha, porque has agradecido tu nombre y ¿qué? Y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué está a la par del nombre de Dios? Su palabra. Su palabra, porque procede de Dios mismo. Entonces, estos fariseos colocaron a la par del nombre de Dios sus tradiciones humanas, olvidando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, cometiendo idolatría en el proceso. Y entonces, ya llegando al punto número 3 del bosquejo, en los versículos 9 al 10 del capítulo 7 de Marcos, nuestro Señor Jesucristo les hace una acusación a los fariseos y a los escribas, porque por tratar de hacer que las personas cumplieran los mandamientos de hombre, sus tradiciones, estaban olvidando los mandamientos de Dios y estaban descuidando, escucha, las personas a las cuales estaban dirigidos estos mandamientos. Porque Dios hizo sus mandamientos, sí, para honrarlo a Él, pero también hizo los mandamientos, ¿para qué? Para bendecirnos unos a los otros. Y esto estaban descuidando los escribas y los fariseos. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, verso 9 al 10. Marcos capítulo 7, verso 9 al 10. Ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. Marcos capítulo 7, verso 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dice Jesús. Bueno, dice Marcos, perdón. Les decía también, bien y validáis el mandamiento de Dios, escucha, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Dónde se encuentra el mandamiento de honrar a los padres y a las madres? Éxodo 20:12, que lo vamos a estar viendo, ¿no? Si Dios nos da vida. ¿Qué dice? Yo lo leo. Vean lo que dice. Es más, acompáñenme ustedes, Éxodo 20:12, para que lo lean también. Éxodo 20:12 es el quinto mandamiento, el que tiene una promesa. Y el Señor lo va a ocupar de ejemplo para que vean cómo al ignorar la palabra de Dios que Él sí ordenó, están ignorando a las personas a las cuales iba dirigida esos mandamientos. Dice Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así de simple, ¿no? Ese es un mandamiento. La palabra en hebreo de Éxodo que dice honra es la palabra kabat, y significa simplemente pesado. Esto quiere decir la palabra kabat, pesado, que tiene un trasfondo de dinero. O sea, cuando el Antiguo Testamento nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre, le está diciendo a los judíos, pesa, dales dinero a tus padres. Eso es la palabra kabat. Dales dinero, hónralos con tu dinero a tus papás. Pero la palabra que Marcos ocupó en el Nuevo Testamento para honrar es la palabra griega timao. Timao, esa es la palabra griega que encontramos en el Evangelio de Marcos. Cuando él dice, honra a tu padre y a tu madre, en el verso 10 de Marcos 7, es la palabra timao, que esa palabra en griego sí quiere decir honra o estima. Honra o estima, o sea, honra a tus padres, estima a tus padres. Pero bueno, Marcos la pone en griego, pero realmente la palabra sale de un mandamiento que está en hebreo. Entonces, ¿cuál es el sentido de honrar a los padres? Escucha, juntando estos dos significados, el sentido de honrar a los padres es estimar a nuestros padres y buscar darle honor con nuestras acciones, o sea, no avergonzarlos, obedecerles en la mayor capacidad posible. Escucha, sin descuidar la parte económica que nos corresponde darles como hijos. Ese es el mandamiento completo. Cuando el Señor manda a los hijos que honren a los padres, es darle honor, respetándolo con nuestras acciones, o sea, ser obedientes, pero también, en la medida de lo posible, darles dinero económicamente.
proveer para la casa si vivimos todavía en la casa, o si ya estamos casados, papi, mami, ¿qué se les antoja? No, ¿qué tal cosa? Ten, papi, mami, te compré esto, ten, darles económicamente, eso es el mandamiento. Ahora, ¿qué creen? Dice también Jesucristo, y se lo dijo a los fariseos, que hay una consecuencia de no darle honor a los padres, o sea, de no darles dinero y de no darles honor por medio de nuestras acciones. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Qué dice el verso 10? Y esta consecuencia la estaban ignorando los escribas y los fariseos. Dice, el que maldiga al padre o a la madre, muera ¿qué? Irremisiblemente. O sea, hay hombres que no están honrando a sus papás y los líderes religiosos los están dejando vivir. Jesucristo les está diciendo, ustedes no están poniendo esta ley por obra. ¿Dónde dicen las escrituras que se permitía matar a los malos hijos? Vamos. Éxodo 21, 17. Quizás tú mereces ser apedreado. No lo sé. Espero que no. Pero vean lo que dice Éxodo 21, 17. Recuerda, ¿por qué apedreaban a los hijos? Por ser malos, por tratar mal a sus padres, por no honrarlos. Ahorita, hijo, respira hondo y da gracias a Dios porque ya no estamos en la ley mosaica. O sea, estamos por medio de la gracia. Pero en la ley, en el contexto a la cual está reprimiendo a los judíos, nuestro Señor Jesucristo, se tenía que haber cumplido esto. Éxodo 21, 17. Dice la palabra de Dios. Escucha. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Simplemente por maldecir. Levítico 29, ¿qué dice? Levítico 29. Levítico 29 dice lo siguiente. Levítico 29 dice así. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, vayan conmigo, Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, fíjense, por no obedecer, que no obedeciere la voz de su padre ni de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y darán a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad, lo que, mamás, más duro, papás, más duro, lo apedrearán. ¿Y qué? Y morirá. Bueno, no lo vas a apedrear por cualquier cosa, lo iban a apedrear, ¿por qué? Por ser contumaz, rebelde, glotón y borracho, o sea, un perezoso, un hombre que no es de bien, ¿no? Y morirá apedreado. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, ¿y qué? Temerá. O sea, el hermano menor dirá, uy, mataron a mi hermano mayor, yo mejor me controlo. Bueno, el chiste era, ¿qué? Infundir el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es, ¿qué? El temor de Jehová, y así se tenía que infundir el temor de Jehová. Recuerden, ahorita ya transportándolo al Nuevo Testamento, me voy a salir un poco del tema, pero creo que es importante. Disciplinar a los hijos es bueno. Y que los otros hijos vean que disciplinas a tus hijos es bueno. Para que haya temor de ellos. Aquí no se valía de que le das a tu hijo a los líderes de la ciudad y de repente la mamá chillando, no, él se portará bien. No, ya diste la piedra, ya entregaste a tu hijo, que muera. Nada de que castigo a mis hijos. Ay, pero como ya veo que de los 7 días 2 se portó bien, le voy a regresar lo que le iba a quitar. No. Así no funciona. Ten palabra.
ten palabra. Madre, padre, ten palabra. Porque a últimas, el que va a terminar sufriendo no somos los pastores, vas a ser tú y en tu casa. Perdón. Con hijos que te van a tomar de juego. Ya regresando al tema. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto, hermanos? ¿Por qué? Jesucristo les está diciendo, a ver, fariseos, escribas, ustedes me están diciendo que mis discípulos pecaron contra sus tradiciones por comer con las manos sucias porque según se contaminan ellos, pero ustedes ven bien que los hombres del pueblo de mi Dios no honren a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque déjenme decirles una cosa, de acuerdo a la ley de Dios, ¿qué es lo que pasaba? Si no obedecían, si eran malos con sus padres, tenían que morir, pero aquí los líderes religiosos los estaban dejando vivir. ¿Cómo? Con una gran excusa. Vayan a Mateo capítulo 7, verso 11 al 12. Los humanos, de hecho hay un dicho que dice, ¿quieres salir de un problema legal? Contrata a un abogado judío, porque ellos sabrán cómo mover a la ley. ¿Por qué? Porque decían, si encontraron lagunas en la ley de Dios, ¿cómo no van a encontrar lagunas en las leyes terrenales? Bueno, ese es un dicho. Pero vean la laguna para no honrar a los padres. O sea, el pecado es astuto y también nosotros, como mexicanos, también tenemos esta astucia, ¿no? También nos encanta mover las cosas a nuestra conveniencia. Pero vean lo que dice Mateo 7, 11, 12. Dice la palabra de Dios. Pero vosotros decir, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no dejarás hacer más por su padre o por su madre. A ver, verso 9 y 10. Jesucristo le está diciendo, ustedes invalidan la ley de Dios. ¿Cómo? No honran a sus padres y a su madre. ¿De qué forma? Ustedes judíos han inventado una forma, una excusa para no honrar a su padre y a su madre. ¿Cómo? Económicamente. A ver, diciendo con el pretexto, es corbán, o sea, mi dinero se lo he dado a Dios, por lo tanto no se los puedo dar a ustedes padre y madre. ¿Qué pasaba? O sea, cualquier persona es libre de hacer con su dinero lo que quiera, ¿cierto? Si se lo quiere dar a la iglesia, se lo quiere dar al vecino, se lo quiere dar a la gente de la calle, a un amigo, lo que quiera. Todos somos libres de hacer nuestro dinero con lo que quieran. Pero de acuerdo a la ley de Dios, el judío y el cristiano tiene que cumplir con esto. Honrar económicamente al padre y a la madre. Pero los judíos de aquel entonces, ya sea porque el hijo no tenía interés, ya sea porque el hijo se enojó con los padres, o por simple maldad, codicia del hijo, no le quería dar dinero a los papás. En algún momento fue con uno de estos rabinos y le dijo, no le quiero dar dinero a mis padres. ¿Cómo se puede solucionar? Entonces los judíos inventaron la palabra corbán. Es dado a Dios, es ofrenda a Dios. Entonces, iban con los papás, el papá iba con el hijo, perdón, y le decía, hijo, tengo una necesidad económica, y el hijo dice, lo siento, padre, madre, prometí que todo lo que tengo y lo que tendré es de Dios. No te puedo ayudar económicamente. Entonces, ¿quiénes quedan desprotegidos? Los padres. Los fariseos preferían hacerle caso a sus tradiciones que hacerle caso a la tradición, a los mandamientos de Dios para proteger a los suyos propios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo malo del pecado, hermanos. A esto nosotros podemos llegar cuando anteponemos lo que nosotros creemos antes de la voluntad de Dios. ¿Cómo termina las últimas palabras de Jesús del verso 13? Haciendo esto, inventando la palabra corbán y permitiendo que los hijos se comportaran mal con los padres, Jesucristo termina diciendo, y validando la palabra de Dios como vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El pecado de los fariseos era hacer lo que ellos querían, hacer sus tradiciones e ignorar la palabra de Dios. Yo quiero que reflexiones en esto, y esto es para terminar, hermanos. ¿Estamos nosotros actuando igual que los escribas y fariseos en la época de Jesús? ¿Cómo? O sea, tenemos tradiciones en nuestras vidas personales
que están suplantando los mandamientos de Dios. Yo te quiero dar solamente algunos ejemplos de forma de conclusión. Escúchame. ¿Tú crees que la forma de educar a tus hijos es la adecuada porque así te educaron a ti o porque lo estás aprendiendo de la palabra de Dios? Ahí hay un problema, ¿no? Si a ti te está enseñando como te educaron, si tú estás enseñando a tus hijos como te enseñaron tus padres o como lo ves en la tele y no como la palabra de Dios, entonces estás viviendo bajo una tradición, bajo tu opinión humana, pecadora, carnal. Tú ves algo en las redes porque eso te gusta y es lo de moda, o ves lo que Dios le agrada en las redes sociales. Ahí hay otra tradición. ¿Estás cuidando tus ojos como Dios quiere que los cuida? ¿O estás viendo lo que a tu parecer crees que es lo correcto? Y por lo tanto te das ciertas licencias viendo, tocando cosas. Hijos, ¿ustedes tratan a sus padres como amigos? ¿Ustedes padres quieren que sus hijos los vean a ustedes como amigos? Cuando la palabra de Dios dice que nunca van a poder ser amigos. ¿Cómo mi padre no va a poder ser mi amigo? No, tu papá es tu papá y punto. Él siempre necesita estar en una posición arriba de ti y tu hijo siempre vas a necesitar estar en una posición abajo de tus padres. ¿Qué pasa cuando tienes amigos? Somos iguales. Yo le puedo decir, él me puede decir, nada pasa, pero en una casa no es así. El papá está llamado por mandamiento divino a ser ¿qué? Autoridad. Pero ¿a poco no hemos conocido a un cristiano? Es que yo me esfuerzo para ser el amigo de mi hija. Ridículo, antibíblico, antibíblico. El padre y la madre son las cabezas de los hogares. Primero el padre, cabeza, madre, ayuda idónea, hijos. Y los hijos hacen lo que los padres digan. Y los padres jamás van a poder ser amigos de los hijos. Esposos, ¿tratan a sus parejas como Hollywood dice que las traten? ¿O las tratan como la Biblia lo manda? Esposo, reflejo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y esposa, reflejo de la iglesia, sumisa a Cristo, y esposo, dando la vida en todo momento por su esposa. En términos más sencillos, la esposa solamente se tiene que sujetar a su esposo, pero el esposo tiene que morir a diario por el bienestar de su esposa. Cada uno conforme, obviamente, a su rol. Claro está, claro está. Hermano, esto a lo mejor es fuerte. ¿Vives tu cristianismo como de la misma forma como los cristianos que están a tu alrededor? ¿O vives tu cristianismo como las escrituras lo mandan? Es una gran diferencia. No el hecho de que porque yo sea cristiano y ustedes sean cristianos quiere decir que siempre hagamos cosas santas. Y nada más porque todos ya nos amoldamos unos a otros, quiere decir que realmente estemos haciendo lo correcto a Dios. Entonces, nuestras miradas nunca tienen que estar los unos de los otros, siempre tienen que estar ¿en dónde? En cumplir la voluntad de Dios. Pero si tú estás cometiendo alguna de estas faltas, anteponiendo tu voluntad, tus tradiciones, tus creencias, tus opiniones sobre la palabra de Dios, eres igual que estos fariseos, escribas, que nuestro Señor llamó hipócritas. Porque te dice ser cristiano y estás viviendo como tú quieres vivir. Cuando ya tienes a un Señor, a un amo que pagó por ti y te dice cómo tienes que actuar en esta vida. Él no te dice, eres libre para ir a derecha o izquierda. Él te dice, quiero esto y cúmplelo. Y tú si eres cristiano, ¿qué vas a hacer? Sí, Señor. Rana, salto. ¿Cuántas veces? Tú dime cuántas veces. Así es el cristianismo, hermanos. No hay medias tintas. Si lees la carta a Juan, es blanco y negro. Y así es el cristianismo, blanco y negro. Raras veces hay grises. No, es que a mí me dijeron que yo puedo tener un novio inconverso. No es cierto, no puedes. No puedes tener novios inconversos. No puedes. Busca hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida.
si es que eres un verdadero cristiano. Y si no, te invito a que te arrepientas, porque llegará un momento donde tú también vas a ser juzgado. Entonces, hermanos, esto nos tiene que llevar a un arrepentimiento, a una reflexión más profunda ya en nuestras casas. ¿Estoy siendo un fariseo? ¿Le estoy prestando atención a mis tradiciones, a mis costumbres, a lo que yo pienso que es lo correcto? ¿O me arrepiento de esta mala manera de vivir y comienzo a hacerle caso y a bendecir a los que me rodean por medio del cumplimiento de la palabra de Dios? Espero que esa sea tu manera de pensar. Eso espero. Así terminamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar.